El mensaje de esta semana se llama ¿Por qué me besas la cabeza? El otro día mi hijo Leví me hizo una pregunta muy interesante que me agarró volando bajo. Yo estaba abrazándolo y dándole besitos en su cabeza y de repente seriamente como que se dio vuelta y me miró así y me dijo, "Why do you kiss me?" ¿Por qué me besas? Yo le dije con mi acento americano, le dije, "What?" Me dice, "Why do you kiss me so much?" ¿Por qué me das tantos besos en la cabeza? Y yo no esperaba que él me preguntara, pues si yo tengo derecho o no. Entonces quedé como medio en blanco y cuando me recompuse le dije, es que te tengo que dar besos ahora porque algún día tú te vas a ir, vas a ser grande y ahora que estás niñito, pues, y me encanta el olor de tu cabello, aunque no te bañes, me gusta igual como huele tu cabeza. Los niños cuando están chiquititos, huelen rico siempre. Entonces, me quedé pensando con esa mirada, ¿y por qué me besas la cabeza? Why do you kiss me? Amada iglesia, ¿se ha preguntado alguna vez por qué Dios en su palabra nos repite constantemente que seamos como niños? Pero Él es bien específico en la forma en que debemos ser como niños y la forma en que no debemos ser como niños. Si leemos 1 Corintios 14, 20, dice, hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Y hay otra versión que aclara más un poquito el tema al cual el apóstol se está refiriendo al decir esto. Y está basado en los versículos anteriores, ya que el apóstol Pablo estaba hablando de los dones espirituales. En específico estaba hablando del don de lenguas y el don de la profecía. Entonces cuando lo leemos en ese contexto, entendemos lo que dice este versículo, en esta otra versión, cuando dice, amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Ahí está diferente. O sea, no sean infantiles en la comprensión de los dones espirituales. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos espirituales. Pablo le está diciendo que cuando se trata de hablar en lenguas, que cuando se trata de profetizar, que cuando se trata de entrar como a una especie de Shekira espiritual donde todos me van a ver, el gran siervo, la gran sierva, cuando llegue ese momento, no se lo tomen muy en serio como para sí mismos. Sean como niños. Que los niños no tienen ese orgullo. Es más, ¿cuál es el orgullo de un bebé? No tiene orgullo. El bebé sonríe cuando se le acerca a la mamá o el papá y le empieza a tocarle, a hacerle cosquilla a la guatita. Eso es todo. Pero nosotros comenzamos a recibir las cosas espirituales y empezamos a inflarnos. Y de repente van a ver al pastor subiendo con ropa blanca acá y con un anuncio. Y ahora con ustedes, el gran siervo de Dios, traído desde las profundidades de la tierra, en el rincón más lejano de Chile. Y empiezan un estruendo y sueltan el pastor, el profeta. Y coloca, ¿se imagina que fuera así? Por eso Pablo le está diciendo, dejen de comportarse como niños cuando se tratan de cosas espirituales. Sean simples, sean sin malicia. En otras palabras, y para ser más directo, Pablo les está diciendo, no se porten como adultos maliciosos, peleadores, egoístas, orgullosos, cuando reciben cosas espirituales, dones espirituales, sino que sean como niños que son inocentes, que no se les infla ninguna parte de su cabecita por tener al mejor padre o la mejor madre. Ellos son simplemente niños. En este sentido, hay que distinguir dos verdades, y es que el Nuevo Testamento
nos dice que debemos ser como niños y no ser como niños. Y esa es la aclaración que quería hacer. No ser como niños en cuanto a la ignorancia, en cuanto a no aprender más, sino siempre debemos desear como niños recién nacidos la leche no adulterada. Pero al mismo tiempo debemos ser como niños en el sentido de que los niños no se toman las cosas muy en serio como para creerse más que otros. Ahora, quiero enfocarme en por qué a Dios le interesa tener una relación con nosotros, pero como niños. Cuando se trata de la intimidad de Dios, a Él no le interesa que nosotros sepamos mucho. Es más, déjeme recordarle que el que más sabe de la Biblia, aparte de Dios, es Satanás. El que la conoce de tapa a tapa y el que ha visto todo lo que ha sucedido desde su caída y desde antes de su caída en las esferas celestiales, es precisamente el enemigo de Dios y sus secuaces, la tercera parte de los ángeles. Entonces a Dios no le impresiona mucho, no mantiene la relación con Él, que su iglesia sea una iglesia sabionda, una iglesia con un intelecto tremendo. A Dios le interesa que su iglesia lo desee como un niño desea a su mamá, como un niño depende de su mamá y de su papá, como un niño, si no lo atienden, se muere. Eso se llama, y lo hemos visto, pobreza espiritual. Sentirse que si no nos atiende el Señor, aunque tenga trabajo, aunque tenga casa, aunque tenga carro, aunque tenga belleza, aunque tenga a mi media naranja, el peor es nada, el príncipe azul, de lo que sea, me muero. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere besar la cabeza. Todos tenemos a alguien que nos críe, que nos dé cuidado, nos dé la compañía necesaria en ese tiempo de crecer como niños. Y yo entiendo que hay excepciones también, pero me estoy refiriendo a la regla, no a la excepción de la regla. En mi caso, mi padre se encargaba de proveer a la familia. El concepto de amor que tenía, el lenguaje del amor de mi padre era trabajar duro y proveer. Esa era la forma en que él era padre y esposo. Y el concepto del beso en la cabeza estaba siempre en mi madre. Era mi madre la que besaba mi cabeza. Era mi madre la persona con la que comenzaba el día desayunando y saludando. Hola, mami. Y ella me decía, ¿cómo dormiste? Y me preparaba el desayuno. Era con la persona que terminaba el día, ya que mi papá trabajaba 3 días afuera y 1 día en la casa, era pescado. Mi mamá era la que me besaba antes de dormir. Un beso de buenas noches. Por eso es importante que entendamos que, aunque Dios siempre se presenta en la Biblia como género masculino, aunque Jesucristo se presenta en la Biblia como hombre, porque Él decidió venir como hombre, Dios no está confinado a un género masculino. Él creó el género, Él creó al ser humano. Dios es fuera de lo que nosotros entendemos por mamá o papá. Él es la representación del cuidado. Entonces quizás a ti te ha criado una mamá, una abuelita, una tía, un papá soltero, una mamá soltera. El asunto que quiero exponer es que siempre hay alguien que nos ha estado para darnos un beso. Ahora, Dios, aunque no queramos aceptarlo, se pasa besando nuestras cabezas, nuestros cabellos todos los días. ¿Cuál es el problema, amada iglesia? Que hay diferentes niveles en que Dios nos besa. Y eso es lo que quiero hablar un poquito en esta mañana, tarde. Y el primer nivel son los besos naturales de Dios. Es difícil entender por qué Dios es tan bondadoso, por qué Dios es tan misericordioso aún con las personas que lo niegan, aún con las personas que lo rechazan y aún con las personas que se burlan de Dios. Pero aún así, Dios sigue besando las cabezas de todos a un nivel natural. El primer ejemplo es el sol y la lluvia. Mateo 5:45 dice, Dios hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos, y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Todos los días Dios besa la cabeza de personas justas y de personas injustas
al permitir que el sol salga cada mañana y los alumbre. ¿Se ha preguntado alguna vez qué pasaría si la luz del sol no saliera más? ¿Cómo sería su vida? No le cantaría el gallo. Alguno diría, pues ya no tendría que ir a trabajar más. También la lluvia es una forma en que la tierra completa el efecto invernadero, pero según la palabra es una forma en que Dios muestra su bondad con justos y con personas injustas. Y de forma práctica le dice a todos por igual, aunque se burlen de él, yo te proveo agua. Yo proveo agua para la tierra, para que vuelva a producir, para que haya vida, aunque me desprecien. La hago caer sobre tu cabeza. Te beso la cabeza. Segundo, estamos a nivel de cuerpo. Salmo 139, 13 dice: Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. A pesar de que el ser humano niega, rechaza y hasta se burla de su creador, Dios sigue permitiendo que nuestro cuerpo y el cuerpo de todos los humanos se forme por su poder en el vientre de una madre. Un vientre que está bendecido por Dios mismo. Que si no existiera la palabra de Dios para que haya vida, no podría haber vida, ni porque un hombre o una mujer se decidieran a tener hijos. Es Dios quien permite, porque Él es el que da el poder para formarse una vida. Si la Biblia dice que el poder de Dios es el que forma a los bebés en los vientres, entonces una persona que rechaza a Dios, que niega a Dios, es como un cuadro de arte rechazando a su pintor. La persona que rechaza y que niega a Dios es como una escultura perfecta diciendo: a mí nadie me dio forma, yo aparecí de la nada. La persona que rechaza a Dios, que se burla, que niega a Dios, es como una hermosa pieza musical que según ella dice: a mí nadie me compuso, aparecí de la nada. La persona que niega y rechaza a Dios es como una comida deliciosa que si tuviera boca diría: a mí nadie me cocinó, los chefs no existen. Y niega la existencia de un chef cuando ella está puesto en un plato la comida. Amada iglesia, ¿cuántos esposos aquí pueden decir o decirle a Dios: gracias por haber hecho a mi esposa tan rica, tan linda, tan especial, tan única? Bueno, quedamos en que Dios las hizo o no las hizo. Una verdadera obra de arte, mi mujer. ¿Cuántos esposos piensan así? Porque no le dé pena, estamos hablando de su esposa, no a los novios, todavía no. Esposo. Cuando uno ve a la esposa y miren, yo digo que si en un matrimonio un hombre no ve a su mujer y no le da gracias a Dios por tanta belleza, arrepiéntase. Es más, si usted se sienta a comer y Dios le ha provisto de dinero y usted elige la comida y la ve sabrosa y no le da gracias a Dios, arrepiéntase. Si usted tiene la posibilidad de manejar un carrito, yo recuerdo que mi primer carrito era bien viejito, pero era tan bonito para mí y yo le daba gracias al Señor porque tenía el privilegio de sentarme en un asiento con 4 ruedas y que se movía. Iba para allá, iba para acá. Porque para mí era una maravilla. Y ya le he contado cuando tuve la posibilidad de comprarme mi primer carro, 0 millas, ¿no? Estaba enamorado. Me despertaba más temprano para, antes del trabajo, por la ventana mirar al carro y suspirar. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta de que Dios nos besa la cabeza todos los días. De alguna forma nos bendice, nos da ese beso que no merecemos. Como el padre busca la oportunidad de besar al hijo porque simplemente lo ama, porque sabe que el día que se vaya de casa lo va a echar de menos. El otro día escuchaba a un pastor que respeto mucho
Y me llamó mucho la atención, él ya es entrado en año y dijo, cuando mi hijo se casó, yo era el hombre más feliz. Tuvo un matrimonio bonito, se casó bien. Pero después me quedé solo. Porque decía, yo con él, después de los servicios, me iba a la casa a ver la serie Alf. El monito extraterrestre de esos tiempos, ¿no? Alf. Y ahí me cayeron los 20 de que se me había ido el compañero. Dios nos da besos todos los días y les da besos a los injustos, a los que lo niegan, a los que lo rechazan, porque el sol y la lluvia cabe para ellos y el cuerpo de ellos fue formado por Dios y todo lo que tenemos se lo debemos ¿a quién? Aún los injustos no saben que su vida y su sustento, sus fuerzas y esperanzas, todo se lo entrega su creador. Pero ellos viven buscando razones para atacar a Dios. Con estas personas que viven buscando razones para humillar a Dios, razones para atacar a Dios, razones para avergonzar a los cristianos, formas de humillar la palabra de Dios como un libro pasado de moda, antiguo, que no tiene sentido en esta moderna sociedad que se basa en el concepto científico. La palabra hace la siguiente pregunta para ellos. En el libro de Job 38:4 dice, a todos los que se creen así, ¿dónde estabas tú cuando hice la tierra? Oh. Respóndeme si eres tan listo. Ahí es una parte donde se ve como a Dios un poquito desafiante, medio bravo, ¿no? A ver, en Chile se le llama el atrinque, cuando uno llama al hijo, venga para acá, vamos a arreglar cuenta. Y Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando hice la tierra? ¿Quién puede responder eso? Y después, en otras versiones, en vez de decirle, respóndeme si eres tan listo, le dice, dímelo, si de verdad sabes tanto. En otra dice, házmelo saber, si tienes tanto entendimiento. Dímelo, si tienes tanta inteligencia, dice otra versión. Otra versión dice, si en verdad sabes mucho. ¿Cuántos de los que están aquí piensan que sabes mucho? Yo cada vez que estudio más la palabra, y sobre todo ahora que me encuentro haciendo mi máster en divinidad, me doy cuenta que sabía poco. Y me doy cuenta que estoy tratando de meter un océano en un frasco. Meter a Dios en una mente humana es algo imposible. Que cada vez lo único que me obliga a hacer es decir, no soy nada, tú eres todo, ten misericordia de mi Señor. Todo se lo debo a Él. Esa forma de ver la vida, esa forma de pensar, la que cree que sabe más que Dios, la que cree que todo lo que tiene es por sus fuerzas y que nada les debe a Él. Ellos cantan, nada se lo debo a Él, nada se lo debo a Él. ¿Lo has escuchado cantar a ellos? Pues esos son los que la palabra describe como necios. El necio es el que niega todo lo que tiene de bien, lo que debiera ser correcto. Lo tiene porque un creador le dio todo, pero lo niega todo porque dice que no hay creador. Y el viernes estuvimos hablando de las tres facetas de un necio. ¿Cuántos vinieron el viernes? Dios me los bendiga. ¿Cuántos piensan venir el próximo viernes o algún viernes? Ayúdalos, Padre. Bueno, le voy a hacer un repaso rapidito porque muchos no vinieron. El viernes vimos de que hay tres tipos de necios, tres facetas de la necedad. El primer necio era el escéptico, el que dice que no cree en Dios. Ese lo narra Salmo 14:1, que dice el necio en su corazón, Dios no existe. Ese es el necio que es escéptico, no cree. ¿Conoce algún necio de eso? Perfecto, por la razón que sea. Después está el necio burlón. Proverbios 14:9 dice, los necios se mofan del pecado. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de burladores, en silla de necios burlones. ¿Conoce a algunos que se burlan del evangelio? Son necios en el concepto bíblico de burla. Y el tercer necio es el necio secular.
El necio secular no es que tenga nada en contra de Dios en sí, sino que es necio porque los asuntos espirituales y las cosas de Dios para él no existen. Él solamente se preocupa del capital, del trabajo, del acumular, acumular y acumular. Y eso lo describe mostrando al hombre rico que dijo: voy a hacer y trabajar y juntar y a juntar y juntar para pachanguear, comer y disfrutar. Y dicen Lucas 12, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a quitarte la vida, ¿y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. 3 tipos de necios que vimos el viernes: el necio escéptico que no cree en Dios, el necio burlón que se burla de las cosas de Dios, se burla, ya vas a tu iglesita. Ahí la fanática y el fanático, ¿cómo es que hacen la iglesia? Y empiezan a burlarse. Y uno tiene que acordarse, este es un necio. Y el Señor me dice en el Salmo 1:1 que no me siente en la mesa con ellos para compartir su necedad cuando la expone. Uno puede estar sentado simplemente cuando uno está exponiendo, pero no para disfrutar ni aprobar lo que ellos dicen. Y el necio secular, yo creo que todos tenemos la tendencia a secularizarnos, trabajar y trabajar y trabajar y olvidarnos de las cosas espirituales. Es fácil transformarse en necio. Ahora, ¿por qué estoy hablando de necios? Porque aún a los necios Dios le besa la cabeza. Aún a los necios Dios le provee sol, lluvia, vida, los forma en el vientre de su madre, les permite tener un cerebro que ellos utilizan para necedades. Les permite tener 2 pies y 2 manos que ellos la utilizan para ir a lugares necios y hacer cosas necias. Les permite que su cuerpo funcione perfectamente y ellos lo utilizan en necedades. Pero aún así Dios los ama. Dios aún a personas necias les besa su cabeza. Ahora, los primeros besos que da Dios son besos a nivel natural, que es el sol, la lluvia, la vida, el funcionamiento de los órganos, la capacidad de trabajar, porque algunos piensan que pueden trabajar porque son macanudos, son fuertes, ¿no? Si Dios quiere, le da cualquier enfermedad, lo tumba y ya no puede trabajar más. Dios nos besa todos los días. Pero ahora hay un segundo beso. Y el punto número 2 lo he llamado los besos íntimos de Dios. Fíjese que muchas veces cuando yo llego tarde a la casa, después de un día largo de trabajar, un día largo de estudiar, hay algo que me encanta hacer. Y es ir a la pieza de mis hijos, saludarlos si están despiertos, preguntarles cómo estuvo su día, orar con ellos y darles un beso de buenas noches. Ahora, cuando Dios nos pide que seamos como niños, se refiere a que siempre estemos buscándolo a Él. Y cuando yo llego en la noche, fíjese que si mi hijo está despierto, siempre quiere conversar conmigo o decirme algo. O si ha tenido un mal día, por último, yo me doy cuenta y no desvalora que yo me acerque a Él. Lamentablemente nosotros, los cristianos maduros, no queremos que Dios venga a darnos un beso y nos pregunte cómo estuvo tu día. Estamos demasiado ocupados, demasiado cansados, demasiado enojados, que lo único que queremos es terminar el día y acostarnos y que se acabe la cosa. Lo hacemos a tal punto como iglesia que Jesús mismo tuvo que denunciar esta actitud de la iglesia. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amada iglesia, estas palabras no se las está hablando a los inconversos. Esto se lo está diciendo a su iglesia. La iglesia que no deja ni no le interesa el beso de Dios antes de dormir. El beso de Dios que precede con una cena. Muchas noches llego tarde y me encanta tomarme un tecito. A veces le digo a mi esposa: acompáñame con un tecito, y a veces le digo a mi hijo Aarón, que es el más grande, acompaña con un tecito. Y ahora mi hijo Leví dice que es chileno porque le gusta el té también.
Pero no es el hecho de tomar té, sino es el hecho de sentarme en una mesa con mi hijo o con mi hija a compartir. Que me vea, que nos veamos y escuchar cómo estuvo su día. Escuchar qué le está pasando. Que me permita acercarme y poder oler su pelo. Que me permita darle un beso. Porque eso es lo que más me llena después de todo lo que he hecho en un día de trabajo. El besar a mi hijo, el besar a mi hija en su cabeza. Es mi tiempo de intimidad con lo que más amo en la tierra, mis hijos. Ahora sabemos que Jesús, cuando nos dice que está a la puerta y tocando, se refiere a su iglesia y en específico a la iglesia que no quiere pasar tiempo íntimo con Dios ni tener ese beso que le da el padre o una madre a los hijos con los que vive. Para entender la forma en que Dios dice esta expresión de golpear la puerta, tenemos que leer por qué esa iglesia estaba dejando a Dios afuera. Es increíble pensar que la iglesia de Dios esté dejando. Es como la esposa que deja afuera al esposo. Yo sé que eso no pasa aquí, solamente en mi casa. Y uno va y golpea la puerta, dice, perdóname, guachita, no va a volver a pasar. Ya, po, ábreme la puerta. No, eso pasa solamente en el matrimonio de su pastor, en el suyo no. Y ahí la mujer va y su corazón se ablanda, le dice, bueno, me casé con este desgraciado, ya estuvo ya. Y abre la puerta y comienza la reconciliación. ¿Por qué Dios, Jesús mismo, tiene que llegar a estar golpeando la puerta? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. La iglesia es su novia, la iglesia es su esposa, la boda del Cordero, y él le tiene que estar pidiendo que, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está pensando la iglesia? Que ya no le interesa tener el beso en la cabeza de su amado. Pues veamos. Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, iglesia, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso suena fuerte. Porque tú dices, uy, yo soy rico, American. Sí, porque algunos ya hablan inglés. Y me he enriquecido, mucho money. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Tengo mi casita, vivo bien, arriendo mi apartamento, mi carrito, me voy de vacaciones en el verano. Estoy bien. Pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Hasta aquí vemos como una reprensión de un padre. Es como que él estuviera diciendo todas las cosas al lado de la puerta cerrada. Le está diciendo sus verdades, pero ahí está la puerta. Si la reprensión llegara hasta ahí, entonces pensaríamos que ese padre vino a cantarle sus verdades y se fue. Es un padre que está cumpliendo su rol de papá. A decirle, esto es así, usted se está portando así y así, a mí no me engaña, así usted. Pero cuando uno sigue leyendo se da cuenta que el papá no canta sus verdades y se va, sino que dice lo siguiente, versos 19 y 20. Baja el tono de su voz. Después de decirle todas esas cosas fuertes, le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Cuando ya dice eso es porque le está diciendo, se está declarando. Es como decirle, cuando me ha tocado corregir a mi hijo Aarón y me toca darle su amor en forma diferente de la vida,
Pero le digo, a mí me duele más que a ti. Y después no se va. Le declara el amor ahí en la puerta, mientras la otra, la novia, la esposa está ahí como... Y le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Que no se te olvide algo, después de todo lo que te dije. Si alguno oye mi voz, si tú oyes mi voz y me abres, entonces yo entraré y cenaré contigo, tú conmigo. Entonces, si tú me invitas, si me abres, después de que yo te cante las verdades de tu corazón, de tu alma, si yo entro, ten por seguro que terminaré besándote la cabeza. Ese es Jesús mismo diciendo a mi iglesia o con mi iglesia, yo quiero terminar todos los días cenando con ella. Porque la cena es diaria. Y fíjese que en ese tiempo se trabajaba mucho, era un tiempo que estaba controlado por el Imperio Romano, eran los días difíciles de trabajo, pero en la noche era cuando uno ya se juntaba con la familia, quizás compartía lo que sucedía en el día, lloraba las penas en una mesa, me trataron mal hoy día, me agarró un soldado romano y me mandó un chancacazo, me pegó y nadie me puede defender. Se sufría. Cuando se llegaba a la casa a cenar, uno contaba cómo estuvo su día, llegaba con las heridas a la cena. Me fue mal. Llegaba quizás sangrando, porque no había justicia social ni policía como la tenemos nosotros. Le tocó que un malhechor o alguien lo asaltó, le pegó. Eran otros tiempos. Pero la cena era cuando se llegaba al lugar seguro, donde se podía contar lo que le está pasando. Y es ahí donde Jesús le dice, yo quiero estar ahí. Quiero escucharte. Quiero tomarme ese tecito contigo. Porque te amo. Quizás solo con un tecito, porque no hay mucha comida. Dios quiere pasar a cenar con nosotros, no por el té ni por la comida, sino porque quiere escucharnos. Quiere tocarnos, quiere que de alguna forma le digamos qué está pasando, what's going on. Y de repente quizás entre esa conversación vamos a llegar igual como mi hijo Leví a decir, why are you kissing me? ¿Por qué me estás besando? Pero cuando nos damos cuenta de eso, estamos tirados en el suelo y preguntándonos, ¿por qué me amas tanto, Señor? Y empezamos a cantar y ese ¿por qué me besas? ¿Por qué me besas? ¿Por qué me besas? Lo transformamos en canciones que dicen, no tengo nada para ofrecer y aún así tú me besas. ¿Por qué decides parar en mi casa, golpear la puerta y tomarte el tecito conmigo para escuchar si ya sabes que me fue mal en el trabajo? Si ya sabes que ni siquiera tengo trabajo. Si ya sabes que tengo problemas matrimoniales. Si tú ya sabes que me está yendo mal con mis hijos. Si tú ya sabes que mi novia me terminó. Si tú ya sabes que mi novio me engañó. Si tú ya sabes que mis papás en Chile están enfermos y yo no puedo ir a verlos. Si tú sabes que mi mamá, mi papá está agonizando en mi país y yo no puedo salir de este país, tú ya lo sabes, ¿por qué te detienes? Porque Él quiere entrar a lo íntimo y que le contemos cómo está nuestro día, porque Él simplemente desea estar con nosotros, pero Él no abre la puerta a patadas. Nunca nos vamos a enterar de que Él quiere besarnos la cabeza cuando estamos a punto de dormirnos y nosotros no le abrimos. Y de repente el Espíritu Santo nos mira y se da cuenta que hace días o semanas que no abrimos la puerta. Y el Espíritu Santo se contriste. Dice la palabra que el Espíritu Santo llora. Dice, no os contristéis al Espíritu Santo, no lo entristezcan. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Precisamente es entristecerlo. Porque no tenemos cenas con nuestro Señor. Les he dicho acá, yo no estoy
en la posición de hacerlos pasar adelante para que repitan oraciones. Pero eso no significa que ustedes no tienen que cenar con Dios en sus casas. Exactamente es eso. Aquí no es la comida semanal que reciben. La cena en su casa con Dios es lo que mantiene la relación suya con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos en los brazos de nuestro Señor? Yo recuerdo que las lágrimas más amargas que pasé en mi vida fueron a través del divorcio. Y yo lloraba delante de la presencia del Señor solo en un apartamento. Y Él entraba y me visitaba. No me dijo, mira, yo voy a arreglar esto es fácil, esto va a estar listo. Si me hubiera dicho la verdad, me hubiera dicho, te va a tomar 10 años ponerte de pie. Pero algún día serás hasta pastor. Si me hubiera dicho la verdad, me hubiera dicho, mira, van a pasar muchos años en que la tristeza te va a visitar. Pero yo voy a estar contigo. Te voy a ministrar tu corazón con mi palabra que vivifica. Y te voy a demostrar qué significa cuando dije, no os dejaré huérfanos. Si me hubiera dicho la verdad cuando estaba solo, tirado en mi apartamento, y yo le abrí la puerta, avergonzado, porque todo lo deshice con mis propias manos, con mi actuar. Si me hubiera dicho la verdad, me hubiera dicho, mira, van a haber veces que vas a querer visitar a tu hija y la policía te lo va a impedir. Él simplemente me dejó hablar. Me dejó llorar. Y el Espíritu Santo comenzó a recordarme su palabra. Y la palabra del Señor, esa que le digo que nosotros es lo único que nos vamos a llevar a la tumba. Y atravesamos el umbral con la palabra del Señor. Y si usted quiere, cuando pase al otro lado, mándese un versículo bíblico, no lo van a penalizar. Era su palabra la que me comenzó a mantener, a sustentarme. Era su palabra la que me ayudó a pasar todos los mal sinsabores como consecuencia de nuestro pecado, como consecuencia de nuestro actuar. Es su palabra la que nos consuela. Son sus besos que llegan todas las noches a golpear nuestra casa, nuestro apartamento, nuestra habitación, y nos dice, pasaba por aquí y quería escuchar cómo estuvo tu día. Pasaba por aquí y quería escuchar cómo está la cosa con tu esposa. Pasaba por aquí y escuché unos sollozos. Y dije, que no es mi hija que está llorando. ¿Qué le pasó? ¿Qué papá no entra a la pieza cuando escucha llorar a su hija? ¿Qué mamá no entra a la pieza cuando escucha llorar a un hijo o una hija? ¿Qué papá no quiere besar la cabecita de su hijo o de su hija? Ciertamente nosotros no somos perfectos, pero Dios sí lo es. Yo estoy seguro que si Jesús golpea la puerta para cenar, es porque cuando vea que me dormí, mira, ya se durmió y no oró Claudio. Hoy día me falló. Me cuesta creer que él diga, no se merece el beso. Comencé diciéndoles que yo no tengo la imagen de mi papá besándome. Es más, el primer beso que me dio fue el día que me bauticé a los 13 años y el día que me vine de Chile a los 21 años. Pero había una madre que me besaba. Porque hay madres que hacen de padre y de madre. Hay padres que también les toca vivir la vida de soltero. Pero dejando de lado todo eso, ¿por qué, amada congregación inmigrante? Yo sé que tenemos tantos problemas, tantas dificultades, todos los que usted quiera. Aquí podemos combinar nuestros problemas y hacemos una montaña de problemas.
¿por qué no dejamos que Él nos visite cada noche? Y Él comience a deshacer nuestros problemas con sus besos. Él comience a calmar nuestro dolor con su palabra. No es que nos vaya a tocar con una varita mágica y hacer desaparecer las consecuencias. A mí no me tocó con una varita mágica. A mí me tomó la mano y me besó. Me dijo: duerma, porque mañana aquí voy a estar para levantarme con usted. Y cada día estaré con usted. Y usted no lo va a creer si le digo que va a ser pastor. En 15 años más. No lo va a creer, por eso no le voy a decir nada. Yo simplemente le digo que lo amo. Y si no me cree, mire mis manos, mire mi costado. Por ti, Claudio, lo di todo. Yo sé que estás sufriendo, Claudio, pero confía en mí. No te voy a decir el futuro, por sí te voy a decir que te voy a llevar a la tierra prometida. Voy a volver a repetir lo que le dije a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ponte a caminar a una tierra donde fluye leche y miel. No lleves GPS porque la dirección no te la voy a dar. Simplemente confía en mí, porque vamos a pasar muchas noches a la intemperie conversando y cenando juntos. Vamos a mirar las estrellas juntos y en una cena probablemente, aquí estoy echando a andar mi mente, en una cena que estaban teniendo en la playa, Dios lo quedó mirando y le dijo: ¿ven las estrellas? Y Abraham le dijo: sí, las veo. Así va a ser tu descendencia. ¿Quieres un poquito más de pancito? Sí, quedó. Ahí está. Y después le dijo: ¿ves la arena que hay acá en el mar? ¿Te dormiste, Abraham? ¿Te dormiste? No, estoy escuchando al Señor. Sí. Escucha esto antes de dormirte. Así va a ser tu descendencia. Y ahí ya miró a Abraham y Abraham se quedó. Y es ahí donde Dios, como buen padre, no se salta el beso. Se acerca. Si supieras cuánto te amo. Mateo 7:11 dice: pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Primera de Juan 3:1 dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Lamentablemente, amada iglesia, el único beso que le damos a Dios, nosotros los cristianos, muchas veces es el beso de Judas. Mateo 26 dice: y Judas les había dado señal diciendo: al que yo besare, a ese arréstenlo. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Y le besó. Lo entregó. Una cosa es no abrirle la puerta a Jesús para que cene con nosotros y escuche todo lo que ha pasado en nuestro día, porque estamos muy cansados, porque en realidad mañana escucho un poquito de Biblia, un sermón del pastor Claudio que manda Una cosa es que no le abramos la puerta y que lo dejemos golpeando. Pero otra cosa muy diferente es negar a Dios con nuestros actos. Es negar a Dios con nuestras respuestas. Es negar a Dios con nuestros hechos. Amada iglesia de Cristo, cada vez que decidimos seguir pecando, besamos a Jesús. Lo traicionamos. Cada vez que decidimos ocultar nuestra fe en Jesús por vergüenza ante los amigos o familiares,
estamos besando a Jesús, traicionándolo. Cada vez que vivimos un evangelio enfocado en la obra de Dios, en hacer, en activismo, pero dejamos de cenar con Dios en la semana, estamos besando a Jesús. Lo estamos traicionando. Nos ocupamos de su obra, pero no nos interesa el Señor de la obra. ¿Cuánto duele que un hijo le niegue un beso? Madre, ¿cuántas madres hay aquí? Levanten su mano. ¿Cuántos padres hay acá? Levanten su mano. Si nuestros hijos nos dijeran, no me toques, no me toques, no me toques, ¿le dolería a usted o no? ¿Cuántos creen que a Dios le duele el corazón cuando no le abrimos la puerta para cenar con Él? Termino repitiendo las palabras que dice el Señor pegadito a la puerta. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cerremos nuestros ojos, por favor.